Bien amigos, continuamos con más información en TV Noticias 7.3. Nos vamos al norte del país, a Piura. Ahí se encuentra Óscar Altamirano, que tiene una interesante entrevista y además un tema importante, el maltrato infantil. Óscar, cuéntanos. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. La semana pasada, pues el día viernes, estuvimos justamente tratando este tema, dando a conocer donde una profesora de nivel inicial hincaba con alfileres a sus alumnos de 5 años y bueno, pues según ella también, como lo había demostrado, lo había dejado ya en actas escolares del propio colegio, aceptaba que los hincaba por una supuesta atención que quería de los alumnos. En base a esto, nosotros vamos a conversar también hoy día sobre la agresión que pueden sufrir los menores, los escolares, y los padres, cómo pueden identificar estos casos para poder determinar y poder tomar acciones también pues aquí en los colegios. Tenemos invitados hoy día al decano del Colegio de Psicólogos, el doctor Miguel Calderón Castillo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, hoy día, como le decía, pues este tema es algo que preocupa mucho, ¿no? Dado que si bien los padres enviamos a nuestros hijos al colegio, ahora surge este temor de cómo ven ellos también pues la seguridad en aula. Cómo es que los profesores están tratando a los alumnos, más allá de la disciplina que se deba forjar en cada colegio, en cada aula, vamos al tema de agresión que pueden sufrir de este caso una figura de autoridad que es el docente. Sí, lo que se debe tomar en cuenta es que parte del proceso de aprendizaje en los niños es la interacción, en este caso, con el docente. Y el docente en un niño de primaria es una figura altamente significativa. Va a depender del trato que el docente le va a dar al niño para que ese niño se vea motivado, se vea con mejores expectativas y seguro de lo que está haciendo parte de su proceso de aprendizaje. Y si encontramos que dentro de esa figura significativa es una persona que más bien, en vez de dar la seguridad, de dar el afecto necesario, los conocimientos y el manejo, la interacción no es la adecuada, va a generar pues con el tiempo dificultades no solo en el proceso de aprendizaje, sino también en la interacción y en la seguridad del niño, incluso de los cursos que le agradan. O sea, un niño, por ejemplo, que puede tener habilidades, muchas habilidades en lo que es matemática y de repente un docente le dijo, oye, tú no sirves para las matemáticas o que esto, entonces eso se le va a quedar ahí y traumas a futuro, ¿no? Con el transcurrir del tiempo ese niño va a decir, no, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no sé para las matemáticas, y puede que tenga habilidades, pero ya desde niño le dijeron eso y le metieron eso. En este caso particular que nosotros llegamos hasta Mayares, en el distrito de Marcavelica, la directora nos comentaba de que habían ya algunos alumnos que no querían entrar a aula, ¿no? Estaban como que temerosos y decían que su profesora era mala. Esto genera justamente también un ambiente negativo y, digamos, una idea de que el colegio es malo y al colegio no se debe ir. Claro, muchas veces se generaliza, basta que una persona haga una conducta de este tipo y ya se dice es todo el colegio. Lo que se tiene que tener en cuenta los padres, pues las actitudes que están presentando sus niños cuando van a la escuela. Hay niños, por ejemplo, que reiteradamente dicen me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo fiebre, no quiero ir, no tengo tareas, y siempre están poniendo algún tipo de pero es porque algo puede estar pasando en el colegio, ya sea con los mismos niños, ya sea con la docente, pero algo debe estar pasando ahí. Entonces los padres tienen que estar a la expectativa de eso. Claro, y aquí los padres, ¿cómo pueden identificar cuáles son las señales que pueden estar enviando estos niños ya en casa y que los padres deberían saber identificar para inmediatamente poder intervenir? Claro, una de estas características que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, el que reiteradamente se enfermen, supuestamente, que se enferman, que les duele algo, o que lloran y tanta cosa. Entonces, los papás tienen que saber identificar y saber escuchar. El nivel de comunicación tiene que ser el más óptimo, el más adecuado, porque muchas veces los papás se cierran y dicen, no, tienes que ir, pero el niño quiere explicar algo, quiere decir algo y prácticamente no lo escuchan. Entonces eso hace de que el niño no tenga la facilidad de poder expresar lo que está sucediendo en el colegio. Han sucedido casos, tengo casuísticas, por ejemplo, de un niño de 8 años, en la cual empezó así, que todos los días le dolía la cabeza, al día siguiente le dolía el estómago, que le daba fiebre, y lo llevaron al médico, el médico diciendo no tiene nada. Cuando se conversa con el niño, inicialmente el niño pues me dice, no quiero hablar. Y así en estas palabras me dicen, no se me pega la regalada gana hablar.
como que se mostraba un poco reacio. Cuando ya en una segunda sesión, porque le digo, bueno, no, me imagino que tú has venido acá, parece contra tu voluntad. En una segunda sesión ya me explicó qué era lo que había sucedido, de que este niño pues ha sido intentado prácticamente un tipo de abuso dentro de la escuela y no conocían los padres, o sea, no había la facilidad como para poder escuchar, para que el nivel de comunicación sea el más claro, el más óptimo y poder darle el respaldo a su niño. Importante entonces el tema de comunicación aquí. Ahora también el tema de que los menores tienen esta, digamos, su aprendizaje no es el mejor, no es óptimo y las calificaciones comienzan a bajar, ¿no? Eso es también uno de las... Definitivamente, ¿por qué empiezan a bajar? O sea, el niño puede tener todas las habilidades que han nacido con sus habilidades, que también a través de la experiencia las ha ido adquiriendo. La situación está que cuando hay reiteradas críticas, reiteradas llamadas de atención, generan en el niño duda en su propia capacidad. El niño cree que no es capaz, cree que no puede hacer. Si encontramos, por ejemplo, un niño que va a hacer su tarea y le dice a la mamá, no puedo hacer, no sé hacer, ni siquiera hace la intención, ni siquiera hace el intento de empezar a hacer la tarea y dice, no puedo hacer, algo está pasando. O sea, ahí hay una baja autoestima producto de constantes críticas, llamadas de atención y más aún que no lo escuchan, qué es lo que está pasando, entonces va a generar en el niño ese tipo de... Ahora, la situación cambia cuando tenemos, por ejemplo, estos casos de agresión entre entre menores, ¿no? Digamos, ya no solo hablamos entre pares, entre un alumno y otro alumno, sino entre un docente hacia el alumno. El docente al ser como una figura de autoridad, entonces digamos que tiene también ese mando para poder... digamos, mellar un poco la autoestima del menor y el menor obviamente no pone resistencia, pues porque él también tiene una cierta representación de que, claro, el docente debe respetarse y no se le debe contradecir. Entonces, la situación cambia y motiva que justamente el alumno termine por aceptar situaciones que no le corresponden, como que no puede hacer bien las cosas o como que no puede continuar con algunas tareas que se le encomiendan. Eso hace que todavía su situación empeore. Definitivamente, como dije, es que el docente, sobre todo entre primero, segundo, tercer grado, es una figura altamente significativa. Los niños salen de la primaria, de la inicial, con su gran figura significativa que es su docente, mayormente mujer, entra a la primaria y siguen con esa figura significativa, lo que significa que su docente, su profesor o su profesor es la líder, es lo máximo. Escuchar a la profesora su héroe, como ellos su dicen. Héroe, escuchar a la profesora que le diga, niño, qué excelente eres tú aquí, el niño pues se siente, pero si por lo contrario se le dice, pues eres malo en esto, mira, no sabes hacer las cosas, estás de aquí, eres lo peor, entonces imagínense una figura significativa que le diga a alguien eso, pues le baja totalmente su autoestima, y bajar la autoestima implica que el niño no va a ser no se va a sentir seguro de sus propias capacidades, siempre va a dudar de lo que va a hacer. En este caso del colegio que estuvimos, TV Perú estuvo presente aquí en el colegio Rosa Cardó de Guarderas, en Mayares. La situación era que la profesora no solo, bueno, al menos no llegó a haber constancia de la agresión psicológica, pero sí de la agresión física, porque los hincaba con alfileres, ¿no? Dado que ella misma lo acepta en un acta escolar, y los niños ya decían, pues, ¿no? Por esto es que se supo el caso, que los hincaba, digamos, en su trasero, en sus hombros, en los brazos, ¿no? Y entonces, esto hace que los niños definitivamente pierdan todo tipo de intención, de gusto al colegio, que en esa edad pues es una etapa no solo de aprendizaje, sino de juego, más o menos, ¿no? Ellos van a divertirse al colegio, a llegar a esa etapa escolar de aprendo jugando. Es muy importante de que el colegio se tome como algo así, no tanto de diversión, pero es algo que le va a permitir al niño desarrollarse. Por ejemplo, si los padres le empiezan a decir a los niños, te portas mal, ya viene el tiempo de colegio, ahí ya vas a ver cómo la profesora, entonces como que están condicionando a que el niño pues toma el colegio como un castigo. Y más aún, si encuentran una profesora en estas condiciones, definitivamente es un castigo al colegio. Por lo tanto, la motivación hacia el estudio, por lo tanto, las expectativas que se tenga hacia sus actividades de tareas y todo eso, enormemente va a bajar. Eso implica pues no solo que va a haber un daño ahí, sino la situación está en que a futuro pues ese niño queda marcado. Si es un determinado curso, para él ese curso no va con él, ese curso e incluso puede ser hábil en una asignatura que le permita más adelante estudiar cierta carrera, pero de repente no estudia esa carrera porque cree que no es capaz de
poder... Es una etapa primordial, la inicial y los primeros años de muy importante de primaria. esa etapa, sí. Ajá, correcto, doctor. Entonces, para terminar, muy rápido, por favor, a todos nuestros televidentes que nos siguen, ¿cuáles son los consejos que le da a los padres para que puedan tener esta atención adecuada a sus niños? El primer punto es mejorar el nivel de comunicación. El nivel de comunicación es saber escuchar. Cuando los padres empezamos a criticar, a llamar la atención, cortamos ese nivel de comunicación. Y los niños preferentemente van a mentir, van a decir cualquier otra cosa por no escuchar esas críticas constantes de los padres. Hay que saber escucharlo. Correcto. Bueno, Omar, como nos comentaba aquí el doctor, pues el tema de comunicación es muy importante para evitar estos casos y los niños, como se vio en Sullana, puedan comentar, puedan decir y señalar quiénes son las personas que los agreden en el colegio.